Hola visitantes de Super Hilitos, la siguiente historia le sucedió a un amigo de mi abuelito. Él cuenta que hace mucho tiempo se dedicaba al campo y con el paso del tiempo fue conociendo a mucha gente. Entre ellos, conoció a un señor que se dedicaba a transportar diferentes mercancías de un pueblo a otro en camión. En aquel entonces, debido a la escasez de carreteras, este señor solía tomar caminos de tierra rodeados de mucha maleza y completamente oscuros. Un día, precisamente durante uno de esos viajes, le ocurrió algo que hasta el día de hoy no puede olvidar. El amigo de mi abuelito le contó que cierta tarde le encargaron llevar mercancía a un pueblo que se encontraba casi en la cima de un cerro. Así que, el señor tomó una linterna, subió a su camión y emprendió el camino. Eran alrededor de las 5 de la tarde. En el camino se adentró entre distintas brechas que la misma gente había hecho para que los camiones pudieran entrar. El recorrido que tenía que hacer era de poco más de una hora, por lo que planeaba llegar alrededor de las 6 o a más tardar a las 6:30 de la tarde. El señor cuenta que en el camino las cosas se empezaron a poner un poco complicadas, ya que se percató de que había partes del camino donde la tierra comenzaba a deslavarse. Por lo tanto, decidió ir un poco más despacio. Esto hizo que se retrasara demasiado y, mientras iba manejando, la noche lo alcanzó. El señor decidió pararse en una vereda y esperar allí hasta que amaneciera, pues era muy peligroso seguir adelante debido a que el camino estaba completamente oscuro. Mientras el señor descansaba y se preparaba para dormir, sintió la necesidad de ir al baño. Así que tomó su linterna, se bajó de su camión y empezó a internarse entre la maleza de aquella vereda donde se había detenido. Mientras el señor realizaba sus necesidades fisiológicas, comenzó a escuchar ruidos como si algo estuviera caminando entre la maleza. Al estar completamente solo y en medio de la nada, el señor se asustó y pensó que tal vez algún animal del monte lo estaba acechando. Mientras terminaba, lo único que hizo fue encender su lámpara y comenzar a alumbrar en todas direcciones con la intención de ver de dónde provenía aquel sonido que escuchaba. Al principio, no vio absolutamente nada, pero cuando iluminó con mayor detalle, dice que a lo lejos pudo ver un bulto blanco. Este bulto tenía la forma de una persona que estaba sentada en cuclillas. El señor comenzó a lanzar cosas hacia esa dirección, pero lo que veía no se movía. Por lo tanto, el señor pensó que tal vez se estaba confundiendo y que no era lo que parecía. Para salir de dudas, después de limpiarse, el señor comenzó a acercarse sigilosamente. Mientras lo hacía, dice que aquella figura seguía sin moverse. De repente, cuando estaba a casi 1 metro de esa cosa extraña, el señor cuenta que el extraño bulto levantó la cabeza. Al verlo, pudo notar que era una persona, pero sin ojos. Las cuencas de sus ojos eran completamente negras. Aquel ser era completamente blanco y, al darse cuenta de la presencia del señor, comenzó a correr. El señor, muy asustado, lo único que hizo fue iluminar a ese extraño ser. Mientras lo hacía, dice que las pisadas de ese ser sonaban muy fuerte. Pero de repente, al señor lo invadió el miedo y un escalofrío recorrió todo su cuerpo, pues cuenta que ese extraño ser de pronto abrió sus brazos, los cuales resultaron ser 2 grandes alas, y después de unos aleteos, comenzó a volar hasta perderse entre los árboles de esa zona. El señor no podía creer lo que había visto y del miedo se quedó completamente paralizado. Como pudo, sacó fuerzas y comenzó a correr hasta llegar a su camión. Una vez allí, aseguró todas las puertas y no salió en toda la noche. Tenía tanto miedo que la noche se le hizo eterna. Pensó que aquel extraño ser se podía aparecer de nuevo, pero afortunadamente no pasó nada. A pesar de que intentó dormir, no pudo hacerlo y solo esperó los primeros rayos del sol para salir de ese lugar y finalmente llegar al pueblo donde debía entregar la mercancía. Tiempo después, el señor le contó esta historia a mi abuelito y dice que aquel ser que vio era un hombre completamente blanco y muy delgado. No tenía ojos, y cuando abrió sus alas, eran idénticas a las de un ganso. Aquel señor nunca supo qué fue lo que realmente vio, pero desde ese suceso quedó muy asustado y cada vez que cuenta la historia le da muchos escalofríos. Cierro hilo. Cierro